Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana francamente buena, muy interesante. A diferencia de la semana pasada, todas las bolsas del mundo o los índices principales bursátiles se mostraron con números negros importantes. Quizá la única excepción fue el Nikkei, que estuvo tablas en relación a la semana pasada, pero el Shanghai Composite creció 1.29, el Eurostock 600 en la semana creció el 2.94, los tres índices norteamericanos tuvieron fuertes alzas, el Dow 2.31%, Standard & Poor's 2.54%, Nasdaq 3.64%. La Bolsa Mexicana de Valores es de las pocas bolsas que pierden el mundo en la semana pasada, se desligó de las alzas que vimos en todo el planeta. El peso sí tuvo una revaluación importante del 2% con respecto al dólar, provocada por el dato de la inflación en Estados Unidos, y el euro también se revaluó con respecto al dólar el 2.41%. Fundamentalmente lo que afectó positivamente a los mercados fue que salió la inflación del mes de junio en los Estados Unidos y destacan dentro de estos datos el que la nominal bajara del 4% hasta el 3%, pero lo más importante fue que la subyacente también cayó del 5.3 al 4.8%. Esto evidentemente es una buena noticia, no tan buena como para retirar los deseos de la Reserva Federal de aún tratar de subir dos veces la tasa de interés. Los miembros de la Reserva Federal que se expresaron en la semana hablaron de subir del 5.25 hasta el 5.75, lo cual pues no va en el mismo sentido de las bajas que hemos visto o que vimos en la inflación. Yo creo que una alza sí es posible que la veamos, sin embargo no creo que con estos datos la Reserva Federal, o por lo menos le va a costar mucho trabajo, hacer dos alzas adicionales de 5.25 hasta 5.75. Y creo que el mercado aceptaría una, no creo que tomara bien dos. Sin embargo, bueno, esto es lo que se está viviendo. Creo que fue un muy buen dato el que salió. No quiere decir que esto no pueda cambiar. Hay que seguir alertas. La inflación sigue siendo, en términos de la subyacente, todavía alta. El 4.8 es un número mucho mejor que el 5.3, pero todavía está lejos de los objetivos de la Reserva Federal de llegar al 2%. Entonces, pues no hay que bajar la guardia. Sin embargo, todo esto en resumen, creo que fue una muy buena noticia para los mercados. Ahora falta ver si esto corresponde también a los resultados de las empresas que ya empezaron a salir. Empezaron a salir los resultados de los grandes bancos, empezaron con el pie derecho, JP Morgan Chase con números mucho mejores de los previamente estimados, pero bueno, pues faltan todavía 495 empresas por reportar. Pero yo le dejaría la cancha al licenciado Gordillo para que nos platique a ver cómo vio y qué significa este dato de la inflación en los Estados Unidos, si marca tendencia y qué tan fuerte y consistente puede ser, y si esto va a hacer eventualmente que cambie la política de la Reserva Federal en relación a la política monetaria de la economía más grande del mundo. Adelante, Jorge. Saludos a todos. Efectivamente, llevamos meses tratando de balancear o evaluar dos cosas. ¿Qué tan rápido baja la inflación y los esfuerzos para ello
de las autoridades monetarias y qué efecto tiene esto en la actividad económica. Efectivamente, en términos anuales bajó la inflación de 4 a 3%, mejor de lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba que bajara a 3,2, se bajó hasta 3%. Y bueno, de alguna manera se acumula una serie de euforia sobre que a lo mejor ya la Fed ya está en sus últimos momentos de aumentos de tasa de interés. El dólar en general, con la mayoría de las monedas, tuvo una depreciación semanal que no habíamos visto en 8 meses. Se depreció con la mayoría de las monedas por esta misma razón. Ahora, ¿qué sigue hacia adelante? ¿Es una buena noticia? ¿Quiere decir que ya la Fed ya tiene contenida la inflación? Pues podemos decir que casi sí. Comparando de manera aritmética el dato anual, es muy probable que los datos de julio y agosto observamos un rebote en la inflación, porque el año pasado, recordamos, fueron demasiado anormalmente baja la inflación en esos 2 meses. Entonces es probable que regresemos al 5,5. Entonces yo creo que todavía no está escrito que no solamente van a aumentar uno, pueden aumentar dos, pero sí va a ser todo un reto esta situación, mucha especulación, y vamos a estar aprovechando esta situación para estar a favor de lo que nos pueda beneficiar mejor financieramente. Estoy de acuerdo. Algo que va a ser clave también, yo me imagino que estarás de acuerdo conmigo, es que vamos a ver si los resultados de las empresas al segundo trimestre del año, al primer semestre, realmente muestran lo que nos está diciendo la economía, ¿no? Si las utilidades y las ventas van en el sentido de que se esté evitando una recesión y se esté acomodando las cosas para un aterrizaje suave. Las cifras parecen empezar a sugerirlo, pero al final lo que nos va a dar la certeza de ello o no, pues van a ser los resultados de las empresas al segundo trimestre del año. Yo creo que esa es como la prueba del ácido, ¿no? Vamos a ver si la realidad se parece a lo que estamos viviendo en los mercados. Yo creo que va a ser muy importante el seguir los resultados de las empresas ahora que ya empezaron a salir los mismos del segundo trimestre del año. ¿Qué opinas tú de los buenos datos que en principio empezamos a ver sobre el sector financiero? Y hago la pregunta específica porque era un sector que preocupaba, ¿no? Fue el sector donde se vivió esa pequeña crisis desde que se quebró el Silicon Valley Bank y luego los problemas que tuvo Credit Suisse en Europa, etcétera. ¿Cómo lees estos primeros datos de estos dos grandes bancos? Sí, fíjate, lo que está sucediendo es que los datos económicos del segundo trimestre en general han sido buenos, han sido mejor de lo esperado. No se nota todavía que tenga un impacto de desaceleración real o evidente en las altas tasas de interés. Y esto es lo que está provocando que la Reserva Federal no cambie de discurso, porque dice, sí está bajando la inflación, pero puede estancarse porque el consumo no baja, porque el crédito no baja, porque todavía no vemos estos efectos muy reales que pueden pasar en los siguientes trimestres. Y entonces es muy probable, porque todo el mundo esperaba que los reportes de este segundo trimestre fueran los más malos de todos, y de ahí se pusieran a mejorar las cosas. Y es probable que esto no suceda. Yo creo que vamos a superar las expectativas en los reportes corporativos de las empresas, empezando ya a reportar los bancos que reportaron muy bien, que están enseñando buenas ganancias por el lado comercial, no por observan ganancias por el lado especulativo, por el lado de sus mesas. Ahora están ganando por las tasas de interés y nos están afectando porque no hemos visto moratorias importantes que pueden presentarse en los siguientes trimestres, sí. Y entonces todo el mundo está pateando las malas perspectivas para final de año o para el próximo año. Y eso no nos vamos a quitar, porque las tasas de interés, aunque parece que ya están llegando a su límite, es muy probable que se mantengan altas por un tiempo prolongado. Algo que sí nos debería de preocupar es que la segunda economía del mundo, que es China, pues no acaba de arrancar, ¿no? Ya después de todas las medidas que se tomaron después de la crisis del COVID y que ellos hayan cerrado su economía y la hayan vuelto a abrir, la verdad es que China no está dando los resultados. Lo que vimos en materia de comercio exterior en esta semana que termina, pues nos dice que las cosas van muy retrasadas. Los planes del gobierno no están cristalizando. El gobierno necesita hacer mucho más de lo que ha prometido
porque se han quedado más en el discurso, pero realmente no han tomado acciones determinantes para impulsar el crecimiento económico, por lo menos es lo que se ve desde fuera, ¿no? Sí, porque China quiere ser lo mismo que venía siendo previo a la pandemia y el mundo cambió, el mundo está buscando alternativas de insumos, alternativas de producción fuera de China. Entonces los chinos tienen que cambiar de manera de producto, tienen que cambiar de estrategia para volver a regresar al ritmo que tenían previo a la pandemia. No lo están consiguiendo y esta situación está pasando al revés del mundo. Todo el mundo está esperando que China levante por los estímulos que hay y no levanta, y todo el mundo está esperando que el occidente disminuya, que se enfríe por las altas tasas de interés, y no está pasando. Por último, sorprenden los datos económicos en México, ¿no? En mayo no están saliendo tan malos como los esperábamos, están saliendo mejor a lo estimado, aunque por lo menos en mi óptica, pues no cambia mucho la perspectiva que tenemos de aquí a fin de año, ¿no? Va a crecer en el mejor de los casos alrededor del 2%, ¿no? No sé cuál Sí, sea tu estimación. sí, efectivamente, la economía va a crecer arriba del 3% en el primer semestre. Y bueno, lo que no esperamos es que crezca más para el segundo trimestre. Entonces, va a crecer menos. Entonces, el rango entre 2 y 3 es muy claro, ¿no? O sea, vamos a crecer abajo del 3%, quizá abajo del 2,5% en todo el año. Entonces, esperamos un crecimiento pegado al 2 o abajo del 2 en la segunda mitad de año. Y lo que más nos interesa ver, en donde más nos fijamos, es en la industria. Y la industria muestra señales de enfriamiento, pero no tan como para asustarnos o no preocuparnos. Todavía está enseñando ciertos crecimientos decentes, alrededor del 2%, sobre todo las manufacturas. Ese es el dato que se dio para mayo. Y bueno, vamos a ver cómo viene la segunda mitad de año, sobre todo enfocándonos mucho en la industria norteamericana. Me preocupa que los exportadores estén padeciendo el tipo de cambio. La verdad están vendiendo pues cerca de 20-22% por debajo de lo que estaban vendiendo en los últimos 2 años. Y no se nos olvide que la exportación sigue siendo el motor de la economía mexicana, ¿no? Sí. Entonces, cuando veo el tipo de cambio, en lugar de echar las campanas a volar, pues yo prefiero, como lo he dicho muchas veces, un tipo de cambio un poco menos fuerte, pero un crecimiento más sólido, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué nos depara el destino. Se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva.